Vamos a ver el que es posiblemente el vídeo más importante del curso. Aquí te voy a explicar cuál es la metodología y cómo encaja la estructura del discurso dentro de esta metodología. Por favor, préstale toda la atención del mundo. Según avances en el curso, vuelve aquí y vuelve a verlo, porque sé que esto da muchos problemas, sé que cuesta relativamente esfuerzo comprenderlo, y sin esto no vas a ser capaz de hacer coaching realista. Así que, por favor, presta muchísima atención a lo que te voy a contar ahora. Primero, partamos de la siguiente base. En un proceso de coaching lo que sucede es que el usuario tiene una situación que está viviendo en la que, una situación actual, y al acabar el proceso o al acabar la sesión va a ser una mejor versión de sí mismo. Es decir, el usuario, el cliente, viene a la sesión o comienza el proceso con un comportamiento o con una versión de sí mismo que le puede estar resultando relativamente limitante porque sabe que tiene más recursos, más capacidades y no las está utilizando, y al acabar la sesión o el proceso, la idea es que sea más quien quiere ser, que haya desarrollado más su potencial. Esto en la sesión sucede de la siguiente forma. Vamos a ir poco a poco. Como te decía, el usuario empieza desde un punto de partida de quién está siendo y acabará en un punto en el que es más quien quiere ser. En medio, lo que debe suceder, o lo que esperamos que suceda en un proceso o en una sesión de coaching realista, es que cambie la persona como observador de la realidad. La realidad no va a cambiar, no va a ser distinta. Date cuenta que la persona entra en la sesión, tiene una conversación con alguien que no lo dirige, ni lo ayuda, ni lo acompaña, y al acabar la conversación, o después de varias conversaciones, ha cambiado él. No cambian las cosas. Su trabajo es el mismo, su contexto es el mismo, su entorno es el mismo, todo es igual. Lo que ha cambiado es la propia persona. A eso es a lo que llamamos el cambio de observador, el nuevo observador. Por lo tanto, tenemos que la persona empieza teniendo un punto de vista, cambia la forma en la que observa su propia realidad y gracias a eso desarrolla lo que se podría llamar una mejor versión de sí mismo, porque tal y como observa la realidad ahora, es más capaz de intervenir. Partimos de un usuario en el ahora, terminaremos con un usuario en una mejor versión de sí mismo, y lo que ha pasado en medio es que ha pasado de ser el observador que era al principio a un nuevo observador. Al fin y al cabo, un cambio de observador es eso, es decir, yo estoy observando la situación de una forma, paso a observarla de forma diferente. ¿Por qué te explico esto? ¿Por qué dejo tan claro que ese nuevo observador comienza desde un observador inicial? Pues porque aquí entran dos elementos de la metodología importantísimos, que son la estructura del discurso y la indagación para el cambio. Cuando la persona entra en la sesión o comienza el proceso, parte de una situación en la que no está siendo quien quiere ser, no está desarrollando todo su potencial. El coach lo va a acompañar a que sucedan dos cosas. Primera, a que detalle y documente qué observador está siendo en este momento, es lo que llamamos la narración inicial. Para ello se va a apoyar en la estructura del discurso para asegurarse de que esa narración es completa. Y cuando el cliente tenga muy claro qué observador está siendo y cómo está observando la situación, el coach lo va a acompañar a que encuentre un nuevo punto de vista que le sea útil al cliente y de esa forma desarrollar su mejor versión. Es decir, partimos de una situación inicial. Partimos de una situación en la que el cliente no está siendo su mejor versión. Lo acompañamos a que complete esa explicación de cuál es el punto de vista actual. Y cuando lo tenga completado, lo acompañamos a que encuentre un punto de vista diferente que le sea más útil y que le permita desarrollar su mejor versión. En esa narración inicial es donde nosotros aplicamos la estructura del discurso para asegurarnos de que su narración está completa.
que no avanzamos en falso, que no estamos comprando la versión del cliente, sino que es una versión que es coherente para él mismo, basada en una serie de elementos que completan y describen el punto de vista que está aplicando. Para ser todavía más detallados en la metodología, una sesión de coaching, un proceso de coaching, comienza con una bienvenida, un vaciado y un acuerdo, es decir, una etapa previa en la que el coach favorece que el cliente esté cómodo. Bueno, esto lo iremos viendo exactamente qué significa, ¿de acuerdo? Pero bueno, el coach facilita que el cliente esté cómodo y que sepa exactamente lo que le puede pedir al coaching. Como es un coaching no directivo, lo siguiente es pedir el objetivo de para qué estás aquí. Esto no lo determina el coach, sino que se le pregunta al cliente, es el cliente el que decide para qué está aquí. Y el coach lo acompaña a completar una narración completa de lo que estás viviendo. Esa descripción del observador que estás siendo ahora mismo. Ahí el coach utiliza la estructura del discurso para asegurarse que no se deja nada. No es nada más que la estructura del discurso no es nada más que una herramienta para asegurarse de que no se deja nada en el tintero, de que no queda nada pendiente, de que esa descripción del observador es completa. Cuando tenga una descripción completa del observador que el cliente está siendo, entonces el coach lo acompañará por medio de una indagación que tiene intención de encontrar un cambio, lo acompañará a cuestionarse todo ese discurso, esos facilitadores, impedimentos, limitaciones, todas esas cosas que ha dicho que describen la realidad tal y como él la está observando ahora, pasará a que el coach lo acompañe a que encuentre una explicación diferente de su propia realidad. Si eso se produce, o cuando eso se produzca en algún momento de la sesión o del proceso, provocará nuevas acciones. Es decir, el cliente ha pasado a interpretar la realidad de una forma distinta, pues debería provocar un comportamiento distinto siendo su mejor versión. Esto no es del todo así, porque hay veces que la acción es no voy a hacer nada, ahora comprendo lo que sucede y no voy a hacer nada, pero bueno, a nivel metodológico esos son todos los elementos que influyen. Lo que pasa es que no se ejecuta de una forma lineal, o sea, no es una bienvenida, un vaciado y un acuerdo de forma estricta y en ese orden, sino que a veces pues irá en un orden, a veces el vaciado irá un poco antes, el acuerdo en la segunda, tercera, cuarta sesión no va a hacer falta porque ya estará claro. Por eso, todo eso lo agrupo en un paso inicial que es este de conseguir que se sienta cómodo, que sepa qué va a suceder y que esté listo para comenzar, ¿de acuerdo? Ahí debería estar la bienvenida, el vaciado, el acuerdo, en el orden que consideréis adecuado y con la cantidad de información que consideréis adecuada en cada momento. La etapa 2 no es simplemente pedir el objetivo, porque tú le vas a pedir al cliente un objetivo y ese objetivo que te va a dar no va a ser válido, o sea, no va a ser perfecto nunca. De hecho, jamás va a acabar una sesión con un objetivo perfectamente formulado. Eso lo dejamos para la teoría, para los libros y para el mundo de color y fantasía del coaching. Entonces, la etapa 2 realmente empieza por pedir un objetivo siempre, siempre, siempre. Escuchamos el objetivo que plantea el cliente, que va a ser, pues yo qué sé, 10% válido, nada más, pero empezamos a trabajar en la narración inicial, es decir, empezamos a buscar los elementos del discurso. ¿Qué pasa? Que esos elementos de la estructura del discurso van a estar confusos. El cliente va a hablar de varios rompecabezas a la vez. Va a hablar de situaciones que no cubrirán su objetivo. Es decir, partimos de una situación en la que el cliente no está siendo el mejor observador que puede ser. En cierta forma, tenemos que aceptar que el cliente va a venir con confusión, porque es lo que justifica que esté aquí. Y su confusión la va a expresar. Entonces, en esta etapa 2, comenzamos con un objetivo que no es un objetivo ideal y empezamos a construir la posible estructura del discurso, la posible narración inicial, sabiendo que se va a ir de un sitio para otro, que va a estar confundido, que se va a contradecir. La diferencia entre la etapa 2 y la 3 es que
habrá un momento en que el objetivo ya nos parezca suficientemente adecuado. Recuerda que el objetivo lo puedes volver a preguntar, debes estar atento a cambios porque el primero que te da no es del todo bueno. Y según vaya completando la narración inicial, es decir, vayáis completando este discurso, esta estructura del discurso y se vaya viendo claridad y luz en cómo el cliente está observando actualmente la situación, entonces aparecerán nuevos objetivos. Cuando tengáis un objetivo que tú como coach digas, este me vale, perfecto, este sí, lo veo coherente, lo veo medible, lo veo aceptable, entonces el oído del coach dejará de estar en el objetivo y se centrará exclusivamente en continuar con la narración inicial persiguiendo tener un discurso estructurado. La única diferencia entre la etapa 2 y la etapa 3 es que en la etapa 2 el coach está muy atento a que ese objetivo vaya mejorando y volverá a preguntarlo según se vaya completando la narración inicial, la estructura del discurso. El coach irá persiguiendo que ese objetivo mejore y en la etapa 3 esa tarea de que el objetivo ya vaya mejorando desaparece. Ya el coach ha aceptado que el objetivo está suficientemente bien y ya no necesita que mejore. Tiene un discurso que se está empezando a estructurar, que parece coherente y entonces se centra exclusivamente en completar el discurso. Recuerda, la única diferencia entre la etapa 2 y la etapa 3 es que en la etapa 3 ya el coach no tiene interés en que el objetivo mejore, porque ya considera que es un objetivo válido para la sesión y que está construyendo además un discurso que parece que empieza a ser coherente y que no está moviéndose de un rompecabezas a otro. Si se diera el caso, porque no tiene por qué suceder, pero si se diera el caso de que se completa la estructura de un discurso total, es decir, hay una narración inicial completa y el cliente siguiera bloqueado, entonces pasaría a la etapa 4. Y la etapa 4 es tomar ese discurso, esa narración que el cliente ha traído, desde la cual no está siendo su mejor versión, o mejor dicho, la descripción del observador que el cliente está siendo, desde el cual no está siendo su mejor versión, es decir, un discurso que por definición no le resulta útil al cliente, entonces entraríamos en la etapa 4 y el coach activaría las técnicas que persiguen que el cliente cambie su observador. En la etapa 4, el coach está intencionadamente persiguiendo que haya un cambio. No sabe dónde se va a producir, pero lo que está haciendo el coach en este caso es intentar encontrar un punto de cambio. Al mismo tiempo que está atento a ver si ese punto de cambio se produce. ¿Vale? La etapa 4 incluye estas dos cosas: indagar para ver si se produce un cambio y estar atento a ver si el cambio se produce. Si se produjera el cambio, pasaría a la etapa 5, que es consolidarlo, completarlo, observarlo. Ya deja de indagar para buscar un cambio porque ya se ha producido y entonces lo que hace es acompañar al cliente a que lo termine de componer. Ese cambio que ha detectado, cómo afecta a lo que el cliente ha traído y cómo le puede permitir o no ser una mejor versión de sí mismo, que es lo que estaba persiguiendo al principio el cliente. Por lo tanto, la única diferencia entre el 4 y el 5 es que en la etapa 4 el coach está lanzando preguntas que persiguen cambios, atento a ver si se produce un nuevo enfoque. Cuando se produce, lo tantea a ver, oye, esto que ha sucedido nuevo, esto que acabas de descubrir es importante o no. Y en la etapa 5, la diferencia con la etapa 4 es que en la etapa 5 el coach deja de intentar que se produzca un cambio para limitarse a consolidarlo, porque se supone que el cambio ya se ha producido. Entonces deja de querer cambiar. Esto lo digo porque es posible que el coach tenga 6 líneas de indagación que haya encontrado que puedan provocar cambios, vaya por la segunda, en la segunda se produzca un cambio. Ahí debe dejar de intentar que haya más cambios. Lo que debe hacer es consolidar el cambio que se ha producido. Esa es la etapa 5. Si se ha producido un cambio y es relevante, ¿qué implica para el cliente? ¿Qué significa? Y acompañarlo a que dé forma a ese cambio. Y la última etapa, la etapa 6, es: ya hay un cambio de observador, bueno, pues acompañar al cliente en la concreción de acciones. ¿Cómo se va a reflejar en su vida ese cambio que acaba de descubrir? Y así es como se pasa de una versión actual de la persona que no está siendo quien quiere ser a una versión de la persona que está más cerca de ser la mejor versión
que puede alcanzar. ¿Cómo lo hacemos en la sesión? Escuchando qué observador está siendo ahora mismo y acompañándolo a que sea un observador acompañándolo a que observe desde un punto de vista que le sea más útil, es decir, que cambie el observador que está siendo para poder desarrollar una mejor versión de sí mismo. Entre medias, lo que hacemos es completar el discurso inicial, completar el cómo lo estás viendo ahora, para asegurarnos que es una visión completa y que tiene todos los elementos, y una vez completada la visión, lo acompañamos a que cambie. ¿Qué sucede? Bueno, suceden muchas cosas, pero una de las cosas que sucede y que tenemos que tener muy presentes es que al ser un modelo de coaching no directivo, el cambio se puede producir en cualquier momento. Por lo tanto, podemos estar en cualquiera de las etapas y el cambio puede saltarnos a la cara como coaches. De hecho, debería ser. El cambio debería sorprender al coach. Ya sé que hay una etapa que es la etapa 4 en la que digo que el coach indaga buscando un cambio, pero eso solo se debe hacer si el cambio no se ha producido antes. El cambio se puede producir en cualquier momento. Si no se produjera, es cuando el coach lo busca. Pero el 80% de las sesiones, en el 80% de las sesiones, el cambio se produce en la etapa 3. Ante la sorpresa del coach. El coach lo único que está queriendo es completar la descripción del discurso tal y como lo trae el cliente, y lo que suele suceder es que en esa indagación en la que el coach aplica la estructura del discurso, está buscando estos elementos que la componen, está buscando limitaciones, está buscando una serie de cosas para que aparezcan, simplemente para tenerlas documentadas y que el cliente se escuche. Como el coach está aplicando una técnica de indagación y de concreción y de análisis que el cliente no conoce, es muy posible que esa indagación le aporte una novedad tal que cambie el punto de vista del cliente, que cambie el observador que está siendo. Si eso sucede, la etapa 4 la saltamos. No se llega a producir. No hay un momento en el que el coach intencionadamente busca un cambio, sino que directamente, como el cambio se ha producido inesperadamente, pasa a la 5, consolida el nuevo cambio, acciones y cierre de sesión. En el caso de que en el camino de estructurar el discurso no se produjera una toma de conciencia, un descubrimiento importante que lo cambie todo, entonces sí, en la etapa 4 el coach buscará ese cambio intencionadamente. Pero insisto, solo tiene sentido hacerlo si no se produce espontáneamente, que es lo que suele suceder. Por lo tanto, etapa 1, conseguimos que se sienta cómodo y dejamos muy claro qué es el coaching y para qué se utilice. Etapa 2, pedimos un objetivo y empezamos a completar la narración. Etapa 3, el coach ha decidido que el objetivo ya está suficientemente maduro y continúa con completar la narración inicial siguiendo la estructura del discurso. Etapa 4, se busca intencionadamente un cambio. Etapa 5, se consolida el cambio que se haya producido. Etapa 6, se concretan nuevas acciones en base a ese cambio. Importante un par de cosas que he dicho así rápido en este resumen. En la etapa 3 he dicho, se continúa la indagación de la narración inicial, porque esa indagación ya se está haciendo en la etapa 2. La etapa 2 y la 3 son prácticamente iguales. La diferencia es que en la etapa 2 quiero que seáis muy conscientes de que el objetivo que tenéis es malo, no vale. Sirve para empezar a andar, pero es pésimo. Y perdonad que lo digo así, quiero que se os quede muy claro en la cabeza que en la etapa 2 estáis todavía queriendo que el objetivo cambie, mejore y evolucione. Volvéis a preguntar el objetivo, volvéis a preguntar para qué estás aquí, aparecerá nueva información, le preguntaréis qué quieres trabajar de esto que está saliendo, ¿vale? El primer objetivo que os dé está bien para empezar a caminar, pero sabéis que ese objetivo todavía no es ideal. Por lo tanto, en la etapa 2 ya estáis completando la estructura del discurso, ya estáis completando la narración inicial. Lo único que sucede es que también estáis trabajando con un objetivo que sabéis que es malo, que no es ideal. La diferencia entre la 2 y la 3 es que en la 3 ya sí consideráis que el objetivo es suficientemente bueno como para dejar de marear al cliente con ese tema. Y solamente os centráis en la narración inicial, que ya puede estar medio construida, pero os quedáis ahí, os centráis en completarla. Lo que suele pasar estadísticamente es que en la etapa 3, o incluso en la 2,
tratando de completar esta narración, esta estructura del discurso, se produzca un cambio. Y cuando se produce ese cambio, el coach lo escucha, se va a la etapa 5, consolida el cambio, confirma con el cliente que el cambio es relevante y cierra la sesión confirmando las nuevas acciones, si es que hay nuevas acciones. Pero hay veces que, pese a completar un discurso estructurado con todos sus elementos y con la coherencia correspondiente, no se ha producido un cambio. Y entonces es cuando la etapa 4 tiene sentido. El coach comienza a utilizar las técnicas que buscan que se produzca ese cambio. Si no se ha producido espontáneamente, el coach lo busca. Sin dirección, sin directividad, sin saber exactamente dónde va a estar el cambio, pero ahí en la etapa 4 sí lo está buscando intencionadamente. Esto que acabo de deciros, esto que acabo de explicar, es tremendamente importante. Por favor, trata de entenderlo. Si no lo has terminado de entender, vuelve a ver el vídeo. Al menos quédate con los conceptos de qué es lo que va sucediendo en la sesión. Ya iremos viendo cómo se hace esto. Y según vaya avanzando el curso, por favor, vuelve atrás a ver este vídeo una y otra vez, todas las veces que hagan falta, porque vamos a ir viendo técnicas y conceptos que se van a aplicar en las sesiones y en este método, en esta metodología. Pero van a ser, o sea, cuando tú vayas aprendiendo estas técnicas y estos conceptos, vas a necesitar volver a este vídeo para saber qué sentido tiene dentro de la metodología. La primera vez que veas el vídeo seguramente te sonará un poco raro. La segunda vez que lo veas, a lo mejor comprenderás los conceptos, pero no entenderás cómo se hace. No pasa nada, eso es lo que vamos a ver en el curso. Quédate con la idea, ya iremos viendo cómo se hace. Y según vaya avanzando el curso, vas a ir descubriendo técnicas que te van a servir para comprender cómo se hace lo que estoy explicando en este vídeo. Así que vuelve otra vez a este vídeo y vuelve a verlo dentro de un mes, dentro de 2 meses, dentro de 3 meses, para que veas cómo eso que estás aprendiendo aplica en la metodología, la estructura del discurso y la indagación para el cambio.